El aroma de buñuelos recién hechos y chocolate caliente impregnaba el aire primaveral de San Miguel de Allende. Entre los callejones empedrados y las fachadas coloniales, pintadas en tonos ocre y terracota, el Café La Parroquia se había convertido en el refugio preferido de los locales y turistas que buscaban un momento de paz frente a la imponente iglesia de cantera rosa. Mateo Vega Montemayor observaba distraídamente el movimiento de la plaza principal desde la mesa junto a la ventana. Las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel acababan de anunciar las 5 de la tarde, y su mejor amigo, Emiliano, llevaba ya 40 minutos de retraso. Justo hoy, en su 30º cumpleaños, cuando más necesitaba desahogarse. Suspiró mientras pasaba su dedo índice por el borde de la taza de café que ya se había enfriado. Su teléfono vibró por enésima vez, otra felicitación de algún socio comercial o familiar lejano que recordaba su cumpleaños gracias a las notificaciones de redes sociales. Nadie realmente cercano. ¿Desea algo más, señor?, preguntó una voz suave que lo sacó de su ensimismamiento. Al levantar la mirada, Mateo se encontró con unos ojos color miel que lo observaban con amabilidad. Elena Quirós Saldívar sostenía una pequeña bandeja contra su pecho y le dedicaba una sonrisa tímida. Su uniforme sencillo contrastaba con el resto del elegante café, pero había algo en su presencia que iluminaba el lugar. «Mi amigo no vendrá», respondió Mateo con resignación. «La cuenta, por favor». Elena asintió y regresó minutos después con el pequeño recibo. Mateo sacó su cartera de cuero importado y dejó varios billetes sobre la mesa, mucho más de lo que indicaba la cuenta. «Es demasiado», murmuró Elena, sorprendida ante la generosidad del desconocido. «Considéralo un regalo de cumpleaños», respondió él con una sonrisa melancólica que no alcanzó sus ojos. Sus miradas se cruzaron por un instante y algo imperceptible cambió en el aire entre ellos. Fue apenas un momento, pero cuando Elena sonrió genuinamente, Mateo sintió que era el primer regalo sincero que recibía en todo el día. «Feliz cumpleaños, entonces», dijo ella, guardando los billetes en el bolsillo de su delantal. «Que el próximo año le traiga compañía que sí cumpla sus promesas». Mateo soltó una carcajada inesperada. «Gracias por el buen deseo». Aquella tarde, mientras conducía su lujoso automóvil de regreso a la mansión familiar en la exclusiva zona de Atascadero, Mateo no podía apartar de su mente la imagen de aquella sonrisa sincera. Era algo tan escaso en su mundo de negocios inmobiliarios y compromisos sociales, donde las sonrisas siempre escondían intenciones. La mansión Vega Montemayor se alzaba imponente al final de una larga calzada, flanqueada por jacarandas en flor. Las luces del jardín ya estaban encendidas cuando estacionó frente a la entrada principal. Respiró hondo antes de entrar, preparándose mentalmente para la inevitable conversación que su madre insistiría en tener. Como esperaba, Sofía Montemayor de Vega lo esperaba en el salón principal, impecablemente vestida a pesar de la hora, con una copa de vino blanco en la mano y esa expresión que Mateo conocía tan bien: determinación mezclada con impaciencia. «Mateo, querido, pensé que cenarías con nosotros en tu cumpleaños», lo saludó, acercándose para besar sus mejillas. «Tu abuelo está decepcionado». «Lo siento, mamá. Emiliano me dejó plantado y perdí la noción del tiempo». Murmuró ella poco convencida. «Vanessa llamó 3 veces. Debería ser más atento con ella. Es una mujer excepcional y la familia Lomelí es respetada en todo Guanajuato». Mateo contuvo un suspiro de fastidio. Vanessa Lomelí Arteaga, su eficiente secretaria ejecutiva e hija de uno de los socios más importantes de Construcciones Vega, era el partido perfecto según su familia. Bella, educada, de buena familia y sobre todo comprendía perfectamente el mundo en el que Mateo se movía. «Estoy cansado, mamá. Mañana tengo una reunión importante con los inversionistas del proyecto de Querétaro». «No puedes seguir postergando tu vida personal por la empresa, hijo», insistió Sofía, con ese tono que usaba para disfrazar las órdenes como consejos maternales. «A los 30 años tu abuelo ya estaba casado y con un hijo, y yo a los 30 ya he triplicado el valor de la empresa», respondió él, más cortante de lo que pretendía. «No todo en la vida son números, Mateo».
La ironía de que precisamente ella dijera eso casi lo hace reír. Desde niño le habían inculcado que el legado familiar estaba por encima de todo. Estudiar en las mejores escuelas, obtener las mejores calificaciones, graduarse con honores, trabajar incansablemente para mantener el imperio que su abuelo había construido desde cero. «Buenas noches, mamá», se despidió besando su mejilla antes de dirigirse a las escaleras. En la soledad de su habitación, Mateo se aflojó la corbata y se dejó caer en la cama king size. Las expectativas familiares pesaban sobre sus hombros como una losa de concreto. A veces sentía que no podía respirar bajo tanta presión, que vivía una vida trazada por otros, donde cada paso estaba cuidadosamente planificado. Su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Vanessa. «Feliz cumpleaños, Mateo. Lamento no haberte visto hoy. Mañana te tengo una sorpresa en la oficina. Descansa. V». Acompañaba el mensaje una foto suya sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel plateado. Mateo respondió con un escueto «Gracias», y dejó el teléfono sobre la mesita de noche. No podía negar que Vanessa era hermosa y eficiente, pero había algo en su relación que se sentía fabricado, como si ambos estuvieran siguiendo un guión escrito por sus respectivas familias. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento del barrio de San Antonio, Elena contaba las propinas del día. La gorjeta del hombre de ojos tristes había sido generosa, suficiente para comprar los medicamentos que su hermana menor necesitaba. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Lupita desde el pequeño sofá, donde leía un libro, envuelta en una manta colorida, a pesar del clima templado. A sus 16 años, Lupita Quirós Saldívar era la viva imagen de su madre fallecida. Mismos ojos grandes, mismo cabello oscuro y ondulado, misma sonrisa esperanzadora, a pesar de las adversidades. «Bien», respondió Elena mostrándole los billetes. «Mañana podré comprar tus medicinas y aún sobrará para algo especial». «¿Un helado de la plaza?», preguntó la adolescente con ilusión. «O quizás ese libro que has estado mirando en la librería», respondió Elena, sentándose junto a su hermana y acariciando su cabello con ternura. «Sabes que los dulces no son buenos para ti ahora». Desde la muerte de sus padres en un accidente 3 años atrás, Elena había asumido la responsabilidad de cuidar a Lupita. Había abandonado sus estudios de enfermería para trabajar y poder costear los gastos, especialmente desde que a Lupita le diagnosticaron una condición cardíaca que requería medicación constante. «Cuéntame algo bonito que haya pasado hoy», pidió Lupita, como lo hacía cada noche. Era su ritual, compartir algo positivo antes de dormir, una manera de mantener la esperanza viva. Elena pensó en el hombre de la propina generosa, en cómo sus ojos, a pesar de la tristeza, habían brillado por un instante cuando ella le sonrió. No sabía por qué, pero ese breve encuentro había quedado grabado en su memoria. Hoy conocía a alguien que parecía tenerlo todo, pero que en realidad parecía muy solo, respondió finalmente. «¿Como nosotras?», preguntó Lupita. «Tenemos poco, pero nos tenemos la una a la otra». Elena sonrió y besó la frente de su hermana. «Exactamente, y eso nos hace más ricas que cualquier millonario triste». A la mañana siguiente, el bullicio de las oficinas centrales de Construcciones Vega contrastaba con la tranquilidad colonial del resto de San Miguel de Allende. El edificio de cristal y acero, símbolo del progreso que la empresa había traído a la región, se alzaba como un gigante moderno entre las construcciones históricas. Mateo revisaba unos planos cuando Vanessa entró en su oficina sin llamar, como era su costumbre. Llevaba un vestido azul ceñido que resaltaba su figura esbelta y el cabello rubio perfectamente recogido en un moño elegante. «Buenos días, cumpleañero», lo saludó con una sonrisa estudiada, dejando sobre el escritorio la pequeña caja plateada. «Ábrelo». Dentro había un reloj de diseñador que Mateo había mencionado casualmente meses atrás. Un detalle que demostraba cuán atenta era Vanessa a cada palabra que él pronunciaba. «Es perfecto, gracias», dijo él, sinceramente impresionado por su memoria para los detalles. «Lo mejor para el mejor», respondió ella, inclinándose para besar su mejilla, demorándose un poco más de lo necesario. «Tu abuelo quiere verte a las 11. Algo sobre el proyecto de restauración del centro histórico».
El proyecto de restauración. Mateo había estado postergando esa reunión durante semanas. La idea de su abuelo era comprar varias propiedades en el centro histórico para convertirlas en hoteles boutique de lujo, algo que generaría empleos, pero también desplazaría a decenas de familias locales. Era precisamente el tipo de decisiones que lo mantenían despierto por las noches, cuestionándose si realmente estaba haciendo lo correcto. Gracias, Vanessa. Estaré allí. Cuando ella se marchó, Mateo se quedó contemplando el reloj. Era exactamente lo que hubiera elegido para sí mismo. Elegante, funcional, discretamente ostentoso, como su vida entera. Todo perfectamente calculado, sin espacio para sorpresas o espontaneidad. Don Joaquín Vega Estrada, a sus 78 años, seguía siendo una fuerza imparable en la empresa que había fundado desde cero. Su oficina en el último piso ofrecía una vista panorámica de San Miguel de Allende, una ciudad que había ayudado a transformar con sus proyectos inmobiliarios. «Pasa, muchacho», lo saludó con su vozarrón cuando Mateo llamó a su puerta. «Tenemos que hablar del proyecto del centro». La reunión fue como tantas otras. Don Joaquín exponiendo sus ideas con la pasión de un hombre mucho más joven, y Mateo aportando análisis técnicos y financieros. Pero esta vez algo inquietaba a Mateo. «Abuelo, ¿has pensado en las familias que tendremos que reubicar?» Don Joaquín lo miró por encima de sus gafas de lectura. «Les pagaremos lo justo por sus propiedades, más una compensación generosa. Podrán comprar casas mejores en otras zonas. No siempre se trata del dinero. Hay personas que han vivido toda su vida en esas casas, tienen sus negocios allí, sus recuerdos». «Mateo», lo interrumpió su abuelo con firmeza, «no construí este imperio siendo sentimental. El progreso requiere sacrificios. Lo que ofrecemos es más que justo». La conversación derivó hacia otros aspectos del proyecto, pero Mateo no podía quitarse de la cabeza la imagen de familias enteras teniendo que abandonar sus hogares. ¿Era esto lo que realmente quería para su vida? ¿Continuar el legado familiar a cualquier precio? Al salir de la reunión, decidió que necesitaba aire fresco. Le informó a Vanessa que saldría a almorzar solo y caminó sin rumbo por las calles empedradas del centro histórico, admirando la arquitectura colonial que tanto encanto daba a San Miguel. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron nuevamente al café La Parroquia, y allí estaba ella, la mesera de los ojos color miel, limpiando una mesa en la terraza. Algo en su concentración, mientras realizaba aquella tarea tan simple, le resultó fascinante. Había dignidad en su trabajo, un orgullo que Mateo rara vez veía en su entorno privilegiado. Cuando Elena levantó la mirada y lo reconoció, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «El cumpleañero regresa», comentó ella con naturalidad, como si fueran viejos conocidos. «Hoy viene con compañía que sí cumple». Mateo no pudo evitar sonreír ante su franqueza. «No, hoy también estoy solo. Pero al menos no espero a nadie que pueda dejarme plantado». «Entonces es un avance», respondió ella, indicándole una mesa disponible. «¿Le sirvo lo mismo de ayer?» Mateo asintió, sorprendido por la facilidad con la que Elena rompía las barreras de formalidad que solían rodear sus interacciones cotidianas. En su mundo de reuniones ejecutivas y eventos sociales, las conversaciones seguían protocolos rígidos, donde las jerarquías siempre estaban presentes. «Café de olla, por favor», respondió, eligiendo esta vez la opción tradicional, en lugar del espresso americano que solía pedir. Elena arqueó una ceja divertida. «¿Cambiando hábitos en su cumpleaños?» «Digamos que estoy intentando probar cosas nuevas», contestó él con una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía forzada. Mientras esperaba, Mateo observó el lugar con nuevos ojos. El Café La Parroquia no era el establecimiento más lujoso de San Miguel, pero tenía un encanto auténtico. Las mesas de madera rústica, las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad en otras épocas, el aroma de café recién molido mezclado con el de pan dulce horneándose. Todo transmitía una calidez que los restaurantes de 5 estrellas que frecuentaba no lograban replicar con sus diseños minimalistas y menús pretenciosos. Elena regresó con una taza humeante de café de olla, acompañada de un pequeño plato con un pan de muerto en miniatura espolvoreado con azúcar.
Es un poco fuera de temporada, explicó ella al notar su mirada curiosa, pero el panadero hace estos para los cumpleaños. Va por cuenta de la casa. Mateo se quedó momentáneamente sin palabras. Era un gesto simple, probablemente sin valor monetario significativo, pero cargado de una consideración que lo conmovió inesperadamente. «Gracias», murmuró finalmente. «Es muy amable». «De nada, señor». «Mateo», la interrumpió él. «Solo Mateo, por favor». Elena asintió con una sonrisa tímida. «De nada, Mateo». Durante la siguiente hora, Mateo permaneció en el café, observando el ir y venir de los clientes, mientras Elena se movía ágilmente entre las mesas. Había algo hipnótico en la forma en que ella transformaba una tarea rutinaria en algo casi artístico, siempre con una sonrisa genuina y una palabra amable para cada persona. Cuando finalmente decidió marcharse, dejó nuevamente una propina generosa y un pequeño trozo de papel con su número de teléfono. Un impulso que no se detuvo a analizar. De regreso en la oficina, Vanessa lo esperaba con una expresión de ligera impaciencia. «Tu madre ha llamado 3 veces», le informó mientras lo seguía a su despacho. «Quiere confirmar nuestra asistencia a la gala benéfica del sábado». Mateo se detuvo en seco. «¿Nuestra?». Vanessa sonrió con suficiencia. «Por supuesto, como cada año se espera que asistamos juntos. He elegido un vestido que combina perfectamente con tu traje nuevo de Armani». La familiaridad con la que Vanessa hablaba de estos arreglos lo incomodó. Si bien era cierto que habían asistido juntos a varios eventos, siempre había sido en un contexto profesional, nunca como una pareja oficial, al menos no desde su perspectiva. «Tengo que revisar mi agenda», respondió secamente, cerrando la puerta de su oficina antes de que ella pudiera seguirlo. El resto de la tarde transcurrió entre llamadas y reuniones, pero Mateo no podía concentrarse completamente. Su mente regresaba una y otra vez al café, a la sonrisa sincera de Elena, al pequeño pan de muerto que simbolizaba una consideración desinteresada. Cerca de las 6, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Gracias por la propina, nuevamente demasiado generosa. Pero la próxima vez preferiría una conversación a cambio. La amabilidad no se compra con dinero. Elena». Mateo no pudo evitar sonreír. La franqueza de Elena era refrescante en un mundo donde las personas medían cada palabra por conveniencia. Respondió inmediatamente. «Una conversación entonces. ¿Mañana a la misma hora?». La respuesta llegó minutos después. «Mañana es mi día libre, pero podría estar en el jardín principal a las 5». «Allí estaré», escribió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo con la emoción que sentía ante la perspectiva de volver a verla. Aquella noche, durante la cena familiar, Mateo permaneció inusualmente silencioso mientras su madre y su abuelo discutían los detalles de la gala benéfica, un evento anual organizado por las familias más prominentes de Guanajuato para recaudar fondos para diversas causas. «La familia Lomelí confirmó su asistencia», comentó Sofía mientras se servía vino blanco. «Imagino que acompañarás a Vanessa, como siempre». No era una pregunta, era una afirmación, como tantas otras decisiones en su vida que parecían tomadas de antemano. «En realidad, estaba pensando ir solo este año», respondió Mateo, sorprendiendo a su madre. «Hay algunos inversionistas extranjeros que quisiera conocer sin distracciones». Don Joaquín levantó la mirada de su plato, observando a su nieto con suspicacia. «Vanessa no es una distracción, es un activo. Nadie maneja las relaciones públicas mejor que ella». «Lo sé, abuelo, pero a veces necesito establecer conexiones por mí mismo, sin intermediarios». La mirada que intercambiaron Sofía y don Joaquín no pasó desapercibida para Mateo. Era esa comunicación silenciosa que habían perfeccionado a lo largo de los años, donde acordaban estrategias sin necesidad de palabras. «Por cierto», continuó Mateo, cambiando deliberadamente de tema, «he estado pensando en el proyecto del centro histórico. Creo que deberíamos considerar alternativas que no impliquen el desplazamiento masivo de familias». Don Joaquín dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco. «Ya discutimos esto, Mateo. Las decisiones están tomadas. Las decisiones pueden reconsiderarse si encontramos una solución que beneficie a todos», insistió Mateo.
Tengo algunas ideas que me gustaría presentarte mañana. Tu abuelo tiene razón, hijo, intervino Sofía con ese tono conciliador que utilizaba cuando sentía que Mateo estaba desafiando demasiado la autoridad familiar. Las familias recibirán compensaciones justas. Además, el proyecto revitalizará toda la zona. ¿A costa de destruir el tejido social y cultural que hace único a San Miguel?, replicó Mateo, sorprendiéndose a sí mismo por la pasión en su voz. Podemos ser parte del progreso sin arrasar con lo que ya existe. Un silencio tenso se instaló en el comedor. Era la primera vez en mucho tiempo que Mateo cuestionaba abiertamente una decisión empresarial de su abuelo. «Preparaste un informe con tus ideas, supongo», dijo finalmente don Joaquín, con un tono que no admitía negativas. «Lo tendré listo para mañana», aseguró Mateo. La cena continuó en un silencio incómodo, pero Mateo se sentía extrañamente liberado. Por primera vez en años, había expresado sus verdaderas inquietudes en lugar de asentir obedientemente. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de los Quirós, Elena preparaba la cena mientras Lupita hacía sus deberes escolares en la mesa de la cocina. «Hoy vino de nuevo el señor de la propina generosa», comentó Elena mientras cortaba verduras. Lupita levantó la mirada de sus libros, interesada. «¿El del cumpleaños triste? ¿Y dejó otra propina enorme?» Elena sonrió recordando el pequeño trozo de papel con el número telefónico. «Sí, pero esta vez también dejó su número». «¡Elena!», exclamó Lupita emocionada. «¿Lo llamaste? ¿Vas a salir con él?» «No es lo que piensas», respondió Elena, tratando de restarle importancia aunque sus mejillas se habían sonrojado ligeramente. «Le dije que prefería una conversación a su dinero». «Eso es aún mejor». Lupita cerró su libro de matemáticas, completamente concentrada ahora en la vida romántica de su hermana. «¿Y qué te respondió?» Elena le mostró la breve conversación en su teléfono. «Vas a verlo mañana». Lupita dio un pequeño salto en su silla. «Necesitas algo bonito para ponerte. ¿Qué tal ese vestido azul que usaste para la graduación de Marisol?» «Lupita, no es una cita», protestó Elena, aunque ya estaba mentalmente revisando su guardarropa. «Solo vamos a conversar un rato. Probablemente quiera practicar su español o algo así». «Claro», respondió Lupita con escepticismo adolescente. «Los hombres guapos y ricos siempre dejan propinas enormes y su número de teléfono solo para practicar idiomas». Elena le lanzó un pequeño trozo de zanahoria que Lupita esquivó entre risas, pero en el fondo no podía negar que la idea de volver a ver a Mateo le provocaba una emoción que no había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Quería tener tiempo suficiente para preparar la presentación alternativa para el proyecto del centro histórico antes de su reunión con don Joaquín. Vanessa apareció puntualmente a las 8, sorprendida de encontrarlo ya trabajando. «Madrugaste», comentó mientras dejaba una taza de café sobre su escritorio. «¿Problemas para dormir?» «Trabajando en una propuesta importante», respondió él, sin apartar la mirada de la pantalla. «¿Necesitas ayuda?» «Puedo cancelar la reunión con los proveedores y quedarme contigo». Mateo negó con la cabeza. «No es necesario. Es algo que tengo que resolver personalmente». Vanessa se acercó por detrás y colocó sus manos sobre los hombros de Mateo, comenzando un ligero masaje. «Te siento tenso. Deberías relajarte un poco». Con un movimiento sutil pero firme, Mateo se separó de su contacto. «Estoy bien, gracias. Solo necesito terminar esto». La expresión de Vanessa se endureció momentáneamente antes de recuperar su sonrisa profesional. «Como quieras. Por cierto, hablé con tu madre sobre nuestros atuendos para la gala. Dice que deberíamos coordinar colores». «Vanessa». Mateo giró su silla para mirarla directamente. «Agradezco tu entusiasmo, pero creo que deberíamos mantener nuestra relación estrictamente profesional. Ha habido confusiones». «¿Confusiones?», repitió ella con una risa que no llegó a sus ojos. «Mateo, llevamos 3 años asistiendo juntos a todos los eventos importantes. Tu familia y la mía tienen expectativas. Expectativas que nunca discutimos ni acordamos», puntualizó él. «Eres una excelente secretaria ejecutiva y te valoro profesionalmente,
pero no he dado ningún paso para formalizar nada más. El rostro de Vanessa se transformó brevemente, mostrando una ira que rápidamente ocultó tras una máscara de dignidad herida. Entiendo. Supongo que informaré a tu madre que irás solo a la gala. Te lo agradecería, respondió Mateo, regresando su atención a la computadora. Cuando Vanessa salió de la oficina, Mateo exhaló profundamente. Sabía que acababa de encender una mecha que provocaría explosiones tanto en su familia como en la de los Lomelí, pero por primera vez sentía que estaba tomando sus propias decisiones. La reunión con su abuelo fue tensa pero productiva. Don Joaquín, a pesar de su inicial resistencia, tuvo que admitir que la propuesta alternativa de Mateo tenía mérito. En lugar de desplazar a las familias del centro histórico, el nuevo plan contemplaba la renovación de las propiedades existentes, manteniendo a los habitantes originales como arrendatarios a largo plazo con rentas controladas. Es más costoso inicialmente, reconoció don Joaquín mientras revisaba los números, pero a largo plazo, preservar la autenticidad del centro nos beneficiará. Los turistas no vienen a San Miguel para ver otro desarrollo genérico. Exactamente, asintió Mateo, aliviado de que su abuelo captara la visión. No se trata solo de responsabilidad social, aunque eso es importante. Es una estrategia comercial inteligente. Don Joaquín lo miró con una mezcla de orgullo y curiosidad. Estás cambiando, muchacho. Hay algo diferente en ti últimamente. Mateo se encogió de hombros, incómodo ante la observación perspicaz de su abuelo. Solo estoy tratando de encontrar soluciones más equilibradas. Murmuró don Joaquín no del todo convencido. Tu madre me dijo que planeas ir solo a la gala. Vanessa está bastante molesta. Vanessa confundió cortesía profesional con interés personal, respondió Mateo con firmeza. Nunca le di motivos para pensar que había algo más entre nosotros. Las mujeres como ella son escasas, Mateo, inteligentes, educadas, de buena familia, comprenden nuestro mundo. Precisamente, abuelo, quizás necesito conocer otros mundos. La conversación derivó hacia otros temas de negocios, pero Mateo podía sentir la mirada evaluadora de su abuelo, como si intentara descifrar qué estaba ocurriendo realmente con su nieto y heredero. A las 4:30, Mateo informó a Vanessa que saldría temprano y que no regresaría a la oficina. Antes de que ella pudiera cuestionar sus planes, él ya se había marchado. Conduciendo hacia el centro histórico, Mateo reflexionaba sobre los cambios sutiles pero significativos que estaban ocurriendo en su vida. La conversación con Vanessa, la confrontación con su abuelo sobre el proyecto, su decisión de asistir solo a la gala, pequeñas rebeliones contra el camino trazado que siempre había seguido obedientemente. ¿Y todo por qué? Por una conversación casual con una mesera que le había sonreído sinceramente. Era absurdo, y sin embargo se sentía más auténtico que nada en los últimos años. Aparcó su automóvil varias calles antes del jardín principal, prefiriendo caminar el resto del trayecto. El atardecer comenzaba a teñir de dorado las fachadas coloniales, y los faroles antiguos se encendían gradualmente, creando una atmósfera casi mágica. El jardín principal bullía de actividad, como cada tarde en San Miguel. Familias locales paseaban tranquilamente, turistas fotografiaban la impresionante parroquia, y los vendedores ambulantes ofrecían artesanías y dulces típicos. Mateo llegó unos minutos antes de la hora acordada y se sentó en una banca, observando el ir y venir de la gente. ¿Cómo sería vivir una vida normal sin el peso constante de las expectativas familiares y empresariales? A las 5 en punto, divisó a Elena acercándose por uno de los senderos del jardín. Llevaba un sencillo vestido azul que contrastaba con su piel morena clara y su cabello recogido en una trenza lateral. Sin el uniforme del café, parecía más joven y relajada. Mateo se levantó para saludarla, sorprendido por los nervios repentinos que sentía, como un adolescente en su primera cita. «Hola», saludó ella con naturalidad cuando llegó a su lado. «¿Esperaste mucho?» «Acabo de llegar», respondió él, aunque llevaba 15 minutos en la banca. «¿Te ves diferente sin el uniforme? ¿Mejor o peor?», preguntó ella con una sonrisa juguetona. «Diferente», repitió él, devolviéndole la sonrisa. «Me gusta». Elena se sentó en la banca e invitó a Mateo a hacer lo mismo.
Durante unos instantes, ambos permanecieron en silencio, observando la plaza animada frente a ellos. Entonces, comenzó ella finalmente, ¿qué hace un empresario importante en su tiempo libre cuando no está dejando propinas excesivas a meseras desconocidas? Mateo soltó una carcajada genuina, sorprendido por la directa pero refrescante manera que tenía Elena para comunicarse. ¿Cómo sabes que soy un empresario importante?, preguntó, genuinamente curioso. Elena se encogió de hombros con una sonrisa ladeada. San Miguel es una ciudad pequeña. Tu coche, tu ropa, la manera en que los meseros se ponen nerviosos cuando entras. No hay que ser detective. Y yo que pensaba que pasaba desapercibido, bromeó Mateo. En esta ciudad, los únicos que pasan desapercibidos son los turistas, irónicamente, respondió Elena señalando con un gesto a los visitantes que fotografiaban incansablemente cada rincón de la plaza. Ellos creen que están observando San Miguel, pero en realidad San Miguel los observa a ellos. Aquella observación, tan simple pero certera, impresionó a Mateo. Había algo en la forma en que Elena percibía el mundo que resultaba fascinante. «No has respondido mi pregunta», insistió ella. «¿Qué hace el señor empresario cuando no está trabajando?» Mateo reflexionó un momento. ¿Qué hacía realmente en su tiempo libre? ¿Tenía siquiera tiempo libre genuino? Supongo que... Trabajo, admitió finalmente. Cuando no estoy en la oficina, estoy en eventos relacionados con el trabajo, o pensando en el trabajo, o preparándome para el trabajo. Eso suena terriblemente aburrido, comentó Elena sin filtro alguno. En lugar de ofenderse, Mateo se encontró asintiendo. Lo es, ahora que lo dices en voz alta. ¿Y tú? ¿Qué hace una mesera inteligente y observadora en su día libre? Hoy, por ejemplo, estoy teniendo una conversación con un extraño en el jardín, respondió ella con una sonrisa traviesa. Pero normalmente cuido de mi hermana menor. Leo todo lo que cae en mis manos y a veces, cuando ahorro lo suficiente, voy a conciertos de música local. ¿Tu hermana menor? ¿Viven juntas? La expresión de Elena se tornó momentáneamente más seria. Sí, Lupita tiene 16 años. Nuestros padres murieron hace 3 años en un accidente. Desde entonces, somos solo ella y yo. La simplicidad con la que Elena compartió algo tan doloroso conmovió a Mateo. No había dramatismo ni autocompasión en sus palabras, solo la aceptación de una realidad que había tenido que enfrentar. «Lo siento mucho», dijo él sinceramente. «Debe ser difícil». «Lo es», asintió Elena, «pero también es hermoso. Lupita es brillante. Va a llegar lejos si consigo mantenerla en la escuela. Vale cada sacrificio». «¿Sacrificios como abandonar tus propios estudios?», aventuró Mateo, recordando cómo ella había mencionado que leía todo lo que caía en sus manos, señal de una mente inquieta y educada. Elena lo miró sorprendida. «Eres observador para ser un hombre de negocios». «Intento serlo», respondió él con una pequeña sonrisa. «Entonces, ¿qué estudiabas?» «Enfermería», respondió ella con un dejo de nostalgia. «Completé 2 años antes de... antes de tener que dejarlo. Algún día regresaré». La determinación en su voz era palpable. Mateo no dudó ni por un instante que Elena cumpliría esa promesa que se había hecho a sí misma. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las cúpulas y campanarios de la ciudad. Hablaron de libros. Ella amaba a García Márquez y los clásicos rusos. Él tenía una debilidad secreta por las novelas de ciencia ficción. De música. Compartían un gusto por el jazz antiguo. De lugares favoritos en San Miguel. Coincidían en que el mirador del Parque Juárez ofrecía la mejor vista del atardecer. Cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Elena miró su reloj y suspiró. «Tengo que irme», anunció con evidente reluctancia. «Lupita estará esperando para cenar». Mateo asintió, sorprendido por lo rápido que había pasado el tiempo. «¿Puedo acompañarte a casa?» «No es necesario», respondió ella con una sonrisa amable pero firme. «Mi apartamento está en San Antonio, bastante lejos de tu zona. Precisamente por eso debería acompañarte. Ya está oscureciendo». Elena lo miró con una mezcla de diversión y determinación. «Agradezco la preocupación, pero he caminado sola por estas calles desde que tengo memoria.
Además, su sonrisa se tornó juguetona. No estoy segura de que estés preparado para ver cómo vivimos los simples mortales. Mateo aceptó la negativa con gracia, reconociendo que Elena era perfectamente capaz de cuidar de sí misma. ¿Podríamos vernos de nuevo? El empresario importante quiere otra conversación con la mesera, preguntó ella, con un tono que mezclaba burla y genuino interés. El hombre que disfruta hablar contigo quiere conocerte mejor, corrigió él suavemente. Elena pareció considerar la propuesta por un momento, como evaluando los riesgos y beneficios de continuar esta extraña amistad que estaban haciendo entre ellos. «El domingo es mi otro día libre», dijo finalmente. «Llevo a Lupita al mercado de artesanías por la mañana. Si quieres unirte, me encantaría», respondió Mateo con más entusiasmo del que pretendía mostrar. Se despidieron con la promesa de encontrarse el domingo a las 10 frente a la entrada del mercado. Mientras veía a Elena alejarse por las calles empedradas, Mateo se dio cuenta de que se sentía más ligero, como si una parte del peso que constantemente cargaba se hubiera disuelto durante esas horas de conversación. Al día siguiente, sábado, la mansión Vega Montemayor era un hervidero de actividad en preparación para la gala benéfica. Sofía supervisaba personalmente cada detalle, desde los arreglos florales hasta la disposición de las mesas, determinada a que todo fuera perfecto. Mateo observaba los preparativos desde la terraza de su habitación, sorbiendo lentamente su café mientras intentaba mentalizarse para la noche que le esperaba. Las galas benéficas siempre habían sido una mezcla de obligación social y oportunidad de negocios, pero esta vez se sentía particularmente reticente a participar en el ritual. Su teléfono vibró con un mensaje de Vanessa. «Estaré lista a las 8. ¿Pasas por mí o nos encontramos allí?» Mateo frunció el ceño. ¿Acaso no había sido claro el día anterior? Respondió de inmediato. «Como mencioné ayer, iré solo esta noche. Te veré allí como colegas». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Tu madre me llamó anoche. Dijo que reconsideraste y que pasarías por mí». Una sensación de ira comenzó a formarse en el pecho de Mateo. Estaba cansado de que su madre y Vanessa organizaran su vida como si él no tuviera voz ni voto. Respiró profundamente y, en lugar de responder el mensaje, marcó el número de su madre. Sofía contestó al tercer timbre, su voz ligeramente agitada por la supervisión de los preparativos. «Mateo, querido, estoy ocupadísima con la gala. ¿Puede esperar?» «No, mamá, no puede esperar. ¿Le dijiste a Vanessa que pasaría por ella esta noche?» Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Solo estaba corrigiendo un malentendido, hijo». Vanessa estaba muy alterada ayer. «No hubo ningún malentendido», respondió Mateo controlando su tono. «Fui absolutamente claro con ella. No quiero una relación romántica con Vanessa y no aprecio que intentes manipular la situación. Mateo Alejandro Vega Montemayor». El uso de su nombre completo indicaba que su madre estaba verdaderamente molesta. La familia Lomelí espera esta unión desde hace años. El padre de Vanessa es nuestro socio más importante después del banco, y seguirá siéndolo, porque somos profesionales y separamos los negocios de la vida personal, replicó Mateo con firmeza. «Iré solo esta noche, mamá, y te agradecería que dejaras de interferir en mi vida privada». Antes de que Sofía pudiera responder, Mateo cortó la llamada. Inmediatamente escribió un mensaje a Vanessa. «Lamento la confusión. No pasaré por ti esta noche. Asistiremos como colegas, no como pareja. Por favor, respeta mi decisión». Bloqueó el teléfono y lo dejó sobre la mesa, preparándose mentalmente para las repercusiones de su pequeña rebelión. No era común que desafiara tan abiertamente los deseos de su madre, pero sentía que era necesario establecer límites claros. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de los Quirós, Elena y Lupita tenían su propia discusión sobre eventos sociales. «No puedo creer que lo invitaras a venir con nosotras mañana», exclamaba Lupita, dividida entre la emoción y la incredulidad. «Es prácticamente una cita». «No es una cita», insistió Elena por enésima vez mientras ordenaba la pequeña sala. «Somos dos personas que disfrutan conversando y que casualmente estarán en el mismo lugar mañana». «Claro, y yo soy la reina de Inglaterra»,
replicó Lupita con ese sarcasmo adolescente que había perfeccionado recientemente. Elena, el hombre es guapísimo, rico y claramente está interesado en ti. ¿Por qué no lo admites? Elena se detuvo y miró seriamente a su hermana. Lupita, vivimos en mundos completamente diferentes. Él dirige una empresa multinacional, vive en una mansión en Atascadero y probablemente tiene 3 coches de lujo. Yo soy una mesera que apenas completó 2 años de universidad y que vive en un apartamento con humedad en las paredes. ¿Y eso qué? Las diferencias no importan cuando hay química, insistió Lupita con la convicción inocente de sus 16 años. Además, no todas las personas ricas son snobs. Tal vez él sea diferente. Elena suspiró, recordando la conversación del día anterior, la forma en que Mateo la había escuchado realmente, sin condescendencia ni juicios. Quizás lo sea, admitió finalmente, pero eso no significa que debamos apresurarnos a conclusiones. Por ahora es solo un conocido interesante. Un conocido interesante que te hace sonreír como no te veía sonreír en años, observó Lupita con una perspicacia que a veces sobresaltaba a Elena. Antes de que Elena pudiera responder, el timbre del apartamento sonó. Extrañada, pues no esperaban visitas, Elena abrió la puerta para encontrarse con un joven mensajero que sostenía un pequeño paquete. «¿Elena Quirós Saldívar?», preguntó el muchacho consultando su tableta. «Sí, soy yo». «Paquete para usted. Firme aquí, por favor». Desconcertada, Elena firmó y tomó el paquete. No era su cumpleaños ni ninguna fecha especial, y ciertamente no había pedido nada online. «¿Qué es?», preguntó Lupita, acercándose curiosa mientras Elena abría el paquete con cuidado. Dentro había un libro, una edición especial de 100 años de soledad, con ilustraciones de artistas latinoamericanos. Una pequeña tarjeta acompañaba el regalo. «Para alimentar tu hábito de leer todo lo que cae en tus manos. Gracias por la conversación de ayer. Espero con ansias nuestro encuentro de mañana. Mateo». Elena se quedó sin palabras, sosteniendo el libro como si fuera un objeto precioso y frágil. Nadie le había regalado un libro desde que su padre le obsequiara El Principito en su 16º cumpleaños. «Te lo dije», exclamó Lupita, prácticamente saltando de emoción. «Definitivamente no es solo un conocido interesante». Elena intentó mantener la compostura, pero no pudo evitar la sonrisa que se extendió por su rostro. El detalle la había conmovido profundamente, no por el valor material del libro, sino porque Mateo había prestado verdadera atención a lo que ella había compartido. «Es un gesto amable, eso es todo», insistió, aunque ni ella misma se creía completamente esas palabras. «Elena y Mateo sentados en un árbol», comenzó a cantar Lupita con tono burlón, esquivando ágilmente el cojín que su hermana le lanzó. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para la gala benéfica, ajustando la pajarita de su smoking frente al espejo, no podía dejar de preguntarse si a Elena le habría gustado su regalo. Había sido un impulso, después de pasar por una librería camino a casa. Al ver la edición especial de García Márquez, supo inmediatamente que debía ser para ella. Estaba siendo demasiado atrevido, demasiado precipitado. No lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no le provocaba ansiedad, sino una extraña emoción. El salón de eventos de la Hacienda Rosales resplandecía bajo miles de luces tenues que reflejaban en las copas de cristal y las joyas de los asistentes. La crema y nata de la sociedad de Guanajuato estaba presente, todos vestidos con sus mejores galas para la ocasión. Mateo entró solo, ignorando deliberadamente las miradas sorprendidas de quienes esperaban verlo acompañado de Vanessa. Saludó cortésmente a los conocidos, estrechó manos de socios comerciales y charló brevemente con varios inversionistas potenciales. Estaba en medio de una conversación con el embajador de un país europeo cuando divisó a Vanessa en la entrada. Llevaba un impresionante vestido rojo que contrastaba dramáticamente con su piel pálida y cabello rubio. A su lado su padre, el patriarca de los Lomelí, la escoltaba con expresión adusta. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del salón y Mateo pudo leer claramente el mensaje en los ojos de Vanessa. Esto no había terminado. «Si me disculpa, embajador», se excusó Mateo alejándose estratégicamente
hacia el otro extremo del salón, donde su abuelo conversaba con algunos miembros del consejo municipal. Don Joaquín lo recibió con una palmada en el hombro. «Aquí está mi nieto». Justamente hablábamos del nuevo enfoque para el proyecto del centro histórico. Los señores del consejo están muy interesados en tu propuesta. Durante la siguiente hora, Mateo se sumergió en discusiones técnicas sobre el proyecto, agradecido por tener un tema de conversación que lo mantuviera ocupado y lejos de Vanessa y su padre. Sin embargo, su estrategia de evasión no podía durar eternamente. Durante la cena, se encontró sentado en la misma mesa que los Lomelí, un arreglo que sin duda había sido obra de su madre. «Mateo, qué sorpresa encontrarte solo esta noche», comentó Vanessa cuando tuvo oportunidad, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Todos esperábamos verte acompañado». «A veces es refrescante asistir solo a estos eventos», respondió él con cordialidad forzada. «Permite más libertad para las conversaciones de negocios». «Por supuesto», intervino el señor Lomelí, Francisco, con un tono que apenas ocultaba su desaprobación, aunque creía que mi hija y tú tenían un entendimiento. Antes de que Mateo pudiera responder, Sofía se inclinó desde su asiento. «Un malentendido temporal, Francisco. Los jóvenes a veces necesitan su espacio». La indignación creció en el pecho de Mateo. ¿Acaso no podían hablar de él como si no estuviera presente? Como si sus decisiones fueran meros caprichos que eventualmente se corregirían. «No hay ningún malentendido», declaró con voz clara y firme, atrayendo la atención de toda la mesa. «Vanessa es una colega a quien respeto profesionalmente, pero nunca ha habido un entendimiento romántico entre nosotros, al menos no por mi parte». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Francisco Lomelí enrojeció visiblemente, mientras que Vanessa palidecía bajo su maquillaje perfecto. Sofía lanzó a Mateo una mirada que podría haber congelado el desierto. «Creo que este no es el momento, ni el lugar para discutir asuntos personales», intervino don Joaquín con autoridad. «Estamos aquí por una causa benéfica. Centrémonos en eso». La tensión se disipó ligeramente, pero Mateo sabía que había cruzado una línea. Había desafiado públicamente las expectativas familiares y habría consecuencias. Cuando el postre fue servido, Vanessa se inclinó hacia él y susurró: «¿Todo esto por una simple mesera?» «Sí, Mateo, sé sobre tus visitas al café. San Miguel es un pañuelo». La sangre de Mateo se heló en sus venas, no por la amenaza implícita en las palabras de Vanessa, sino por la idea de que Elena pudiera verse involucrada en los juegos de poder de su mundo. El resto de la gala transcurrió como una bruma para Mateo. Bailó mecánicamente con las socias e hijas de socios que su madre le presentaba. Conversó sobre temas superficiales con inversionistas potenciales y sonrió para las fotografías que seguramente aparecerían en las páginas sociales del periódico local. Pero su mente estaba en otro lugar. Las palabras de Vanessa resonaban en su cabeza como una amenaza velada. ¿Qué planeaba hacer con la información sobre Elena? ¿Hasta dónde llegaría para mantener la ilusión de un compromiso que nunca existió? Cuando finalmente pudo excusarse, cerca de la medianoche, Mateo se dirigió directamente a su automóvil, ignorando los llamados de su madre para que se quedara hasta el final del evento. La mansión estaba silenciosa cuando llegó. Los empleados domésticos ya se habían retirado y solo quedaba el guardia de seguridad en la entrada, quien le abrió el portón con un saludo respetuoso. En la soledad de su habitación, Mateo se deshizo del smoking y se sirvió un whisky que bebió mirando a través de los ventanales hacia los jardines iluminados por la luz de la luna. La sensación de que su vida estaba cambiando irrevocablemente le producía una mezcla contradictoria de ansiedad y liberación. Tomó su teléfono y, tras dudar un momento, escribió un mensaje a Elena. «¿Te gustó el libro? Espero no haber sido demasiado atrevido con el regalo». Para su sorpresa, la respuesta llegó casi inmediatamente. «Me encantó. Es una edición preciosa, pero no era necesario. Una conversación era suficiente». Mateo sonrió. Incluso en sus mensajes, Elena mantenía esa franqueza directa que encontraba tan refrescante. «Para mí también lo fue. Estoy ansioso por nuestro paseo de mañana. ¿Segura que a tu hermana no le importa que me una?» En realidad, fue idea de ella. Está muy intrigada por el señor de la propina generosa.
Mateo rió en voz alta, imaginando a la hermana menor de Elena, curiosa y probablemente romántica como todas las adolescentes. Espero estar a la altura de sus expectativas. Te advierto que son altas. Ha estado viendo demasiadas telenovelas. La conversación continuó durante casi una hora, saltando de tema en tema con la misma naturalidad que habían experimentado en el jardín. Era pasada la 1 de la madrugada cuando Elena finalmente escribió: «Debería dormir. Mañana nos espera un día largo. Buenas noches, Mateo». «Buenas noches, Elena. Descansa». Mateo dejó el teléfono sobre la mesita de noche, sintiéndose inexplicablemente feliz, a pesar de la tensión que había experimentado durante la gala. Había algo en la simplicidad de su intercambio con Elena que lo hacía sentir más auténtico, más él mismo, que cualquier otra interacción en su vida cotidiana. A la mañana siguiente, Mateo despertó temprano a pesar de haberse acostado tarde. La expectativa del día que tenía por delante lo energizaba. Se vistió con ropa casual pero elegante, unos jeans oscuros, una camisa de lino azul claro y zapatos cómodos. Quería verse apropiado para la ocasión, sin la ostentación que caracterizaba su guardarropa habitual. Al bajar a desayunar, se encontró con su madre ya sentada a la mesa, revisando las fotografías de la gala en su tableta. Su expresión de desaprobación dejaba claro que la conversación de la noche anterior no había terminado. «Buenos días, mamá», saludó Mateo, sirviéndose café de la cafetera que la empleada doméstica acababa de traer. Sofía levantó la mirada, evaluándolo con ojos críticos. «¿Sales temprano hoy? ¿Reunión de negocios en domingo?» «No, planes personales», respondió él, untando mantequilla en una tostada. «Iré al mercado de artesanías». «¿Solo?». El tono incrédulo de su madre revelaba lo inusual que resultaba que Mateo tuviera planes que no involucraran trabajo o compromisos sociales preestablecidos. «Con unos amigos», respondió vagamente, sabiendo que no estaba preparado para explicar su incipiente amistad con Elena. Sofía dejó la tableta sobre la mesa y cruzó sus manos perfectamente manicuradas frente a ella. «Mateo, sobre lo de anoche. Tu comportamiento con los Lomelí fue inaceptable. Francisco está furioso y Vanessa está devastada». «Lo siento si les causé incomodidad», respondió Mateo con calma, «pero prefiero ser honesto ahora que permitir que se formen expectativas que no tengo intención de cumplir». «¿Y desde cuándo has decidido que no tienes intención de cumplirlas? Hasta hace unas semanas parecías perfectamente cómodo con la idea de un futuro con Vanessa». «Nunca dije eso, mamá. Ustedes asumieron lo que querían ver». Sofía suspiró profundamente, como armándose de paciencia. «Hijo, entiendo que a los 30 quieras experimentar cierta rebeldía tardía, pero hay demasiado en juego. La alianza con los Lomelí no es solo personal, es estratégica para la empresa. La empresa está perfectamente asegurada con los contratos y acuerdos que ya tenemos», respondió Mateo, manteniendo la compostura. «No necesito casarme con Vanessa para que Construcciones Vega siga prosperando. No se trata solo de contratos, Mateo. Se trata de confianza, de lazos familiares que trascienden lo legal. Lo entiendo, mamá, y respeto a los Lomelí como socios, pero no puedo basar mis decisiones personales en estrategias empresariales». Sofía lo estudió por un momento, como si intentara descifrar qué había cambiado en su hijo, siempre obediente y complaciente. «Hay alguien más, ¿verdad?». Mateo evitó su mirada, concentrándose en su tostada. «Estoy conociendo a una persona, sí, pero es demasiado pronto para ponerle etiquetas». «¿Alguien que conocí anoche en la gala?». «No, mamá. Alguien completamente fuera de nuestro círculo habitual». La expresión de Sofía se tensó visiblemente. «Mateo, por favor, dime que no es esa mesera de la que Vanessa mencionó». Mateo sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes. «¿Vanessa ha estado siguiéndome?». «No seas dramático. Simplemente te vio en ese café del centro varias veces, conversando muy animadamente con una empleada. No hay que ser detective para atar cabos». «Mi vida privada es exactamente eso, mamá». «Privada», respondió Mateo levantándose de la mesa. «Y te agradecería que ni tú ni Vanessa intentaran interferir». «Mateo», la voz de Sofía adquirió un tono de advertencia. «Piensa muy bien lo que estás haciendo. Las diferencias sociales parecen románticas en las películas,
pero en la vida real solo traen problemas. Gracias por el consejo, respondió él secamente, dirigiéndose hacia la salida. Pero creo que a mis 30 años puedo decidir con quién paso mi tiempo. Antes de que su madre pudiera responder, Mateo ya había salido del comedor. La confrontación le había dejado un sabor amargo, pero también una determinación renovada. Estaba cansado de que otros dictaran el curso de su vida basándose en conveniencias sociales y estrategias empresariales. El mercado de artesanías de San Miguel bullía de actividad dominical cuando Mateo llegó. Artesanos locales e indígenas, venidos de diversas partes de México, exponían sus creaciones: textiles coloridos, cerámica pintada a mano, joyería de plata, alebrijes multicolores y una infinidad de artículos que reflejaban la rica tradición artesanal mexicana. Elena y Lupita ya lo esperaban en la entrada principal, tal como habían acordado. Lupita, una adolescente con el mismo cabello oscuro y ojos expresivos de su hermana, pero con una energía más efervescente, lo observaba con evidente curiosidad, mientras Elena lo saludaba con una sonrisa tímida. «Buenos días», saludó Mateo, sintiéndose inexplicablemente nervioso. «Espero no haberlas hecho esperar». «Llegas justo a tiempo», respondió Elena. «Mateo, ella es mi hermana, Lupita». «El famoso señor de la propina generosa», dijo Lupita con una sonrisa traviesa, extendiendo su mano. «He oído mucho sobre ti». «Lupita», la amonestó Elena, sonrojándose ligeramente. «Espero que hayan sido cosas buenas», respondió Mateo estrechando la mano de la adolescente. «Es un placer conocerte finalmente, Lupita». «Igualmente», respondió ella, estudiándolo con una intensidad que resultaba casi cómica. «¿Es verdad que tienes 3 coches de lujo?» «¡Lupita!», exclamó Elena mortificada. «Lo siento, Mateo. Mi hermana a veces olvida sus modales». Mateo rió de buena gana. «No te preocupes. Y para responder tu pregunta, Lupita, solo tengo un coche, aunque supongo que podría considerarse de lujo». «¿Ves?», dijo Lupita a su hermana con aire triunfante. «Te dije que no todos los ricos son presumidos». Elena puso los ojos en blanco, pero Mateo pudo notar la sonrisa que intentaba contener. «¿Entramos antes de que Lupita comience a interrogarte sobre tu cuenta bancaria?» El mercado resultó ser una experiencia reveladora para Mateo. A pesar de haber vivido toda su vida en San Miguel, nunca había explorado realmente el mercado de artesanías con detenimiento. Siempre que necesitaba regalos para socios extranjeros, enviaba a su asistente a comprarlos. Elena y Lupita se movían por los pasillos con la familiaridad de quienes conocían cada rincón. Saludaban a los vendedores por su nombre, se detenían a admirar las nuevas creaciones y compartían con Mateo historias sobre los artesanos y sus técnicas ancestrales. «Don Jacinto talla estas figuras a mano», explicó Elena mientras examinaban unos animales miniatura elaborados en madera de copal. «Tiene 83 años y dice que aprendió de su abuelo, que a su vez aprendió del suyo. Es una tradición de 5 generaciones». Mateo observaba maravillado la delicadeza del trabajo, los detalles minúsculos que el anciano artesano había logrado capturar en cada pieza. «Es extraordinario», murmuró, genuinamente impresionado. «A muchos de estos artesanos les está costando mantener viva la tradición», continuó Elena con un dejo de tristeza. «Sus hijos prefieren buscar trabajos en fábricas o emigrar a Estados Unidos. Temen que algunas de estas técnicas se pierdan en una generación». Aquel comentario resonó profundamente en Mateo. ¿No era eso exactamente lo que su proyecto de revitalización del centro histórico amenazaba con acelerar? Desplazar a familias que habían mantenido vivas tradiciones durante generaciones, reemplazándolas por boutiques genéricas y cafés para turistas. Mientras avanzaban por el mercado, Mateo notó cómo varias personas reconocían a Elena y Lupita, deteniéndose para saludar o preguntar por su salud. Era evidente que las hermanas Quirós formaban parte integral de aquella comunidad. «Lupita, mira quién viene», dijo repentinamente Elena, señalando a un joven que se acercaba por el pasillo contrario. Un muchacho alto, de complexión atlética y sonrisa radiante, se aproximó a ellos. Vestía ropa sencilla pero impecable, y su postura delataba una confianza natural. «¡Raúl!», exclamó Lupita,
visiblemente emocionada. «No sabía que estarías aquí hoy. Mi mamá me envió a comprar hilo para sus bordados», explicó el joven, antes de dirigir su atención a Elena. «Buenos días, Elena, te ves muy bonita hoy». Mateo sintió una inexplicable punzada de celos. La forma en que el muchacho miraba a Elena era inconfundible, admiración mezclada con algo más profundo. «Gracias, Raúl», respondió Elena con una sonrisa amistosa pero reservada. «Te presento a Mateo, un amigo». Raúl extendió su mano, evaluando a Mateo con una mirada que intentaba parecer neutral, pero que no ocultaba completamente su curiosidad. «Mucho gusto». «Igualmente», respondió Mateo estrechando su mano con quizás más firmeza de la necesaria. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, hasta que Lupita, con la habilidad social propia de los adolescentes, intervino. «Raúl es el hijo de doña Mercedes, la mejor bordadora del mercado, y también es el capitán del equipo de fútbol del bachillerato, y un viejo amigo de la familia», añadió Elena rápidamente, como si quisiera aclarar su relación. «Más que amigo, diría yo», comentó Raúl con una sonrisa confiada. «Elena y yo prácticamente crecimos juntos. Nuestras madres eran mejores amigas». «Qué afortunada coincidencia», respondió Mateo con una cordialidad que no sentía realmente. Raúl se volvió hacia Elena. «Por cierto, mi madre preguntó si podrías ayudarla con el puesto la próxima semana. Tiene ese problema en la espalda otra vez». «Claro, dile que con gusto la ayudaré», respondió Elena. «Puedo cubrir sus descansos después de mi turno en el café». «Siempre tan generosa», dijo Raúl con evidente admiración. Luego, como recordando algo, añadió: «Casi lo olvido. Se acerca el Festival de San Antonio. Esperaba que quizás podríamos ir juntos, como en los viejos tiempos». Mateo observó cómo un ligero rubor coloreaba las mejillas de Elena. ¿Había una historia entre ellos? La idea lo incomodaba más de lo que quería admitir. «Lo pensaré, Raúl», respondió ella diplomáticamente. «Aún falta un mes para el festival». El joven asintió, claramente no desalentado por la respuesta ambigua. «Bueno, debo seguir con los encargos de mi madre. Un placer conocerlo, señor Vega», completó Mateo automáticamente. «Mateo Vega». Algo cambió en la expresión de Raúl, un destello de reconocimiento, seguido de una casi imperceptible tensión en su mandíbula. «¿De Construcciones Vega?» Mateo asintió incómodo ante el cambio en la atmósfera. «Interesante», murmuró Raúl, intercambiando una mirada significativa con Elena que Mateo no supo interpretar. «Nos vemos luego, entonces». Cuando Raúl se alejó, Mateo sintió que algo había cambiado sutilmente en la dinámica entre ellos. Lupita, aparentemente ajena a la tensión, continuó entusiasmada mostrándole los diferentes puestos, pero Elena parecía más reservada, como si la mención de su apellido hubiera levantado una barrera invisible. «¿Todo está bien?», preguntó finalmente Mateo, cuando Lupita se adelantó para examinar unos aretes de plata. Elena lo miró directamente, su expresión una mezcla de curiosidad y algo parecido a la decepción. «¿Por qué no mencionaste que eras de Construcciones Vega?» «No parecía relevante», respondió él desconcertado. «¿Acaso importa?» «Importa cuando tu empresa está intentando comprar medio barrio de San Antonio para convertirlo en hoteles boutique, desplazando a familias que han vivido allí por generaciones», respondió Elena, su voz tranquila pero firme. «Familias como la de Raúl, como la mía». La revelación golpeó a Mateo como un balde de agua fría. Jamás había conectado los puntos. El barrio de San Antonio que mencionaba Elena como su hogar era precisamente el área que su abuelo planeaba revitalizar con el nuevo proyecto. Las decenas de familias locales que serían desplazadas incluían a Elena y Lupita. «Elena, comenzó, sin saber exactamente cómo continuar. ¿Cómo explicarle que acababa de presentar una propuesta alternativa precisamente para evitar esos desplazamientos? Sonaría como una excusa conveniente, como si estuviera intentando congraciarse con ella. «No importa», respondió ella con una sonrisa tensa. «No es tu culpa. Los negocios son negocios, ¿verdad?» Pero era evidente que sí importaba. La conexión que habían estado forjando parecía haberse fracturado de repente. Lupita regresó en ese momento, sosteniendo unos aretes de plata que quería mostrarles, ajena a la tensión que acababa de instalarse entre ellos.
Miren estos. ¿No son preciosos?, exclamó, mostrando unas delicadas filigranas en forma de mariposa. La señora dice que son los últimos que le quedan. Son hermosos, Lupita, respondió Elena, esforzándose por mantener un tono normal. Pero sabes que no podemos permitirnos lujos ahora. La expresión de la adolescente decayó visiblemente, aunque intentó ocultarlo con una sonrisa comprensiva. Claro, tienes razón, solo quería mostrarlos. Antes de que Elena pudiera responder, Mateo intervino. ¿Me permites verlos? Lupita le entregó los aretes, pequeñas obras de arte que reflejaban horas de trabajo meticuloso. Mateo los examinó con genuina admiración. Son extraordinarios, comentó. Un regalo perfecto para agradecer a dos guías tan pacientes en mi primera visita real al mercado. Oh no, Mateo, protestó inmediatamente Elena. No es necesario. Ya has sido demasiado generoso con el libro. Por favor, insistió él. No lo hago para impresionar ni por lástima, si es lo que estás pensando. Lo hago porque quiero, porque me han mostrado un San Miguel que no conocía a pesar de haber vivido aquí toda mi vida. Elena dudó, evidentemente incómoda con la idea de aceptar un regalo que podría interpretarse como caridad. Pero la mirada ilusionada de Lupita era difícil de ignorar. «¿Están bien, verdad?», preguntó Mateo en voz baja, solo para que Elena escuchara. «Quiero decir, no son demasiado caros ni nada por el estilo». La preocupación genuina en su voz pareció desarmar parcialmente a Elena, quien finalmente asintió. «Están bien, y a Lupita le encantan, como puedes ver». «Entonces está decidido», sonrió Mateo, regresando al puesto para pagar los aretes. Mientras observaba la transacción desde cierta distancia, Elena no podía evitar sentir sentimientos contradictorios. Por un lado, la generosidad espontánea de Mateo la conmovía. Por otro, no podía olvidar que pertenecía a la familia que amenazaba la estabilidad de su vecindario. «¿Por qué tienes esa cara?», preguntó Lupita, notando la expresión preocupada de su hermana. «¿Sabías que Mateo es de Construcciones Vega, la empresa que quiere comprar los edificios de nuestro barrio?» La sorpresa se reflejó en el rostro de Lupita. «¿El mismo Vega? ¿Los que enviaron esas cartas ofreciendo comprar los apartamentos?». Elena asintió. «El mismo». «Oh», murmuró Lupita, procesando la información. Después de un momento de reflexión, preguntó, «¿Crees que por eso se acercó a ti? ¿Para convencernos de vender?». La idea no se le había ocurrido a Elena, y le dolió considerar esa posibilidad. ¿Habría sido todo una estrategia elaborada? Las propinas generosas, las conversaciones, el libro, todo para ganar su confianza y facilitar el proceso de adquisición. «No lo sé», respondió honestamente. «No quiero creerlo, pero nada», la interrumpió Lupita con sorprendente firmeza. «He visto cómo te mira. Eso no se puede fingir». Antes de que Elena pudiera responder, Mateo regresó con una pequeña bolsa de papel que entregó a Lupita con una sonrisa. «Un pequeño recuerdo de nuestro día en el mercado», dijo. «Aunque pensándolo bien, creo que yo soy quien se llevará los mejores recuerdos». Lupita aceptó el regalo con una alegría genuina, pero Elena notó que ahora observaba a Mateo con ojos más evaluadores, como intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Continuaron recorriendo el mercado, pero la camaradería natural que habían disfrutado inicialmente se había diluido, reemplazada por una cortesía cautelosa por parte de Elena y una evidente confusión en Mateo, quien claramente percibía el cambio, pero no sabía cómo abordarlo. Cerca del mediodía, cuando el calor comenzaba a intensificarse bajo la lona del mercado, Elena consultó su reloj. «Deberíamos regresar», anunció. «Lupita necesita descansar antes de tomar su medicación». «Estoy perfectamente bien», protestó la adolescente. «No uses mi condición como excusa, Elena». «No es una excusa», insistió Elena con firmeza. «El médico dijo que evitaras el calor excesivo». Mateo, percibiendo la tensión, intervino suavemente. «Puedo llevarlas en mi coche, si lo prefieren. Está estacionado cerca de aquí». Elena estaba a punto de rechazar la oferta cuando Lupita se adelantó. «Sería genial. Así podré ver ese coche de lujo que tienes». «Lupita», la amonestó Elena, pero su hermana ya se había colocado junto a Mateo, claramente entusiasmada con la idea. «De verdad no es necesario», insistió Elena incómoda.
Podemos tomar un autobús como siempre. Por favor, dijo Mateo en voz baja. Permíteme hacer esto, no tiene segundas intenciones. Algo en su tono, en la sinceridad de su mirada, convenció a Elena de aceptar. Está bien. Gracias. El automóvil de Mateo, un elegante sedán negro, estaba estacionado en un espacio privilegiado cerca de la entrada del mercado. El contraste con los vehículos más modestos a su alrededor era evidente. ¡Wow!, exclamó Lupita al verlo. ¡Es impresionante! Mateo sonrió abriendo la puerta del pasajero para ellas. Es solo un coche. Lo importante es que nos llevará a donde necesitamos ir. Cuando le indicaron la dirección, Mateo navegó con facilidad por las calles empedradas hasta llegar al barrio de San Antonio. A medida que se adentraban en la zona, los edificios coloniales bien mantenidos del centro turístico daban paso a construcciones más modestas, pero llenas de carácter. Fachadas coloridas, macetas con geranios en las ventanas, pequeñas tiendas familiares y talleres artesanales. «Es aquí», indicó Elena cuando llegaron a un edificio de 3 pisos pintado de un ocre deslavado. «Muchas gracias por traernos». «¿No quieres subir un momento?», preguntó Lupita, ignorando la mirada de advertencia de su hermana. «Podríamos ofrecerte un refresco después de todo ese calor». Mateo miró a Elena, buscando su aprobación antes de responder. «Me encantaría si no es molestia». Elena dudó brevemente antes de asentir. «Claro, adelante». El apartamento de las hermanas Quirós era pequeño, pero impecablemente ordenado. La sala-comedor, apenas suficiente para un sofá gastado y una mesa con 4 sillas, estaba decorada con fotografías familiares y pequeñas artesanías que daban calidez al espacio. Un librero repleto ocupaba toda una pared, revelando el amor de Elena por la lectura. «No es gran cosa», dijo Elena, repentinamente consciente de la modestia de su hogar comparado con lo que Mateo debía estar acostumbrado. «Pero es nuestro». «Es encantador», respondió Mateo con sinceridad, observando los detalles personales que hacían de aquel espacio un verdadero hogar, mucho más acogedor que la mansión donde vivo. «Siéntate, por favor», indicó Elena, señalando el sofá. «Prepararé algo fresco para beber». Mientras Elena desaparecía en la pequeña cocina, Lupita se sentó junto a Mateo y sin preámbulos preguntó: «¿Es verdad que tu empresa quiere desalojarnos?». La pregunta directa tomó a Mateo por sorpresa, pero apreció la honestidad. «Es complicado, Lupita. El proyecto original sí contemplaba la adquisición de varios edificios en esta zona, incluyendo probablemente el suyo». «¿Y no te parece injusto?», insistió la adolescente, con esa mezcla de inocencia y sabiduría propia de su edad. «Algunas familias han vivido aquí por generaciones». «Sí, me parece injusto», admitió Mateo, bajando la voz para que Elena no lo escuchara desde la cocina. «Por eso presenté un plan alternativo la semana pasada. Un proyecto que no desplazaría a nadie, sino que renovaría los edificios existentes, manteniendo a los residentes actuales». Lupita lo miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. «¿De verdad?». «De verdad», aseguró Mateo, «aunque todavía está en discusión. Mi abuelo y el consejo tienen la última palabra». «¿Y por qué no se lo has dicho a Elena?». «Porque temía que sonara como una excusa conveniente», confesó Mateo. «Como si solo lo hubiera hecho para impresionarla». «¿Y no es así?», preguntó Lupita con una perspicacia que iba más allá de sus años. Mateo consideró la pregunta seriamente. «No lo hice pensando específicamente en Elena. Lo hice porque me parecía lo correcto. Pero conocerlas a ambas, me ha ayudado a ver más claramente por qué es importante». La expresión de Lupita se suavizó y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Te creo. Y creo que deberías decírselo». En ese momento, Elena regresó con una bandeja que contenía 3 vasos de agua de Jamaica fresca. «¿Decirme qué?». Mateo y Lupita intercambiaron una mirada cómplice antes de que él respondiera. «Sobre el nuevo proyecto que propuse para el barrio de San Antonio». Elena dejó la bandeja sobre la mesa pequeña frente al sofá y se sentó en una de las sillas. «¿Qué proyecto?». Con cuidado, Mateo le explicó su propuesta alternativa, detallando cómo, en lugar de desplazar a los residentes actuales, el plan contemplaba la renovación de las propiedades existentes, manteniendo a las familias como arrendatarios con contratos a largo plazo y rentas controladas.
La idea es preservar el tejido social del barrio mientras mejoramos las condiciones de vida, concluyó. San Antonio tiene un carácter único que se perdería completamente si fuera reemplazado por hoteles genéricos y tiendas de lujo. Elena lo escuchó atentamente, su expresión pasando de la desconfianza inicial a un cauteloso interés. ¿Y tu abuelo está de acuerdo con esto? He escuchado que don Joaquín Vega es bastante inflexible cuando se trata de negocios. Sorprendentemente sí, respondió Mateo. Le presenté el plan como una estrategia comercial inteligente, no solo como una responsabilidad social. Los turistas vienen a San Miguel buscando autenticidad, no más hoteles boutique como los que pueden encontrar en cualquier ciudad del mundo. Suena demasiado bueno para ser verdad, comentó Elena, aunque había esperanza en su voz. ¿Qué pasa con los dueños actuales de los edificios? Muchos son propietarios ausentes que han dejado las propiedades deteriorarse. Parte del plan incluye un fondo para adquirir gradualmente los edificios de propietarios ausentes, explicó Mateo. Pero en lugar de desplazar a los inquilinos, los convertiríamos en beneficiarios de un fideicomiso comunitario que garantizaría su permanencia y participación en las decisiones del barrio. Elena guardó silencio por un momento, procesando la información. Finalmente preguntó, ¿por qué no me dijiste esto antes? Cuando mencioné que vivíamos aquí, Mateo suspiró. Honestamente, temía que pensaras que lo estaba diciendo solo para impresionarte o para justificarme. El plan lleva apenas una semana en discusión y no está completamente aprobado todavía. Te lo dije, intervino Lupita con una sonrisa triunfante dirigida a su hermana. Elena ignoró el comentario, manteniendo su atención en Mateo. ¿Cuándo sabrás si se aprueba? El consejo directivo vota la próxima semana, respondió él. Mi abuelo está a favor, lo cual es crucial, pero hay otros miembros más conservadores que prefieren el enfoque tradicional. ¿Y si no se aprueba?, preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. Mateo la miró directamente a los ojos. Seguiré insistiendo. No dejaré que destruyan el alma de este barrio. La intensidad de su mirada, la firmeza de su voz, hicieron que Elena sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Había una determinación en Mateo que no había percibido antes, una fuerza de voluntad que contrastaba con la imagen del heredero privilegiado, que simplemente seguía el camino trazado por su familia. «Te creo», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la certeza de sus palabras. Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de Mateo. El muro invisible que se había levantado entre ellos comenzaba a resquebrajarse. Continuaron conversando durante más de una hora, compartiendo el agua fresca de Jamaica y algunas galletas caseras que Lupita había insistido en servir. La tensión inicial se había disipado, reemplazada por una camaradería renovada y quizás más profunda que antes, ahora que las cartas estaban sobre la mesa. Cuando finalmente Mateo anunció que debía marcharse, Elena lo acompañó hasta la puerta, mientras Lupita se retiraba discretamente a su habitación, no sin antes guiñarle un ojo a su hermana cuando Mateo no estaba mirando. «Gracias por todo», dijo Mateo en el umbral de la puerta, «por mostrarme el mercado, por invitarme a tu casa, por darme una segunda oportunidad después de descubrir mi apellido. Gracias a ti por ser honesto», respondió Elena con una pequeña sonrisa. «No todos los días un Vega Montemayor se sienta en nuestro sofá gastado y bebe agua de Jamaica en vasos de plástico. Ha sido el mejor domingo que he tenido en años», confesó Mateo. «Me gustaría repetirlo, si me lo permites». Elena consideró sus palabras por un momento. A pesar de las diferencias evidentes en sus mundos, había algo en Mateo que resonaba con ella, una autenticidad que trascendía las barreras sociales y económicas. «Me gustaría eso», respondió finalmente. «Pero Mateo, sea cual sea el resultado de la votación la próxima semana, quiero que sepas que valoro tu intento de hacer lo correcto». «No es solo un intento», aseguró él, «es un compromiso». Se despidieron con un breve abrazo que, aunque inicialmente incómodo por la novedad del contacto físico entre ellos, rápidamente se convirtió en un momento de conexión genuina. Mientras conducía de regreso a la mansión, Mateo sentía una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la alegría de haber recuperado la confianza de Elena,
de haber conocido su hogar y comprendido mejor su vida. Por otro, la ansiedad ante la inminente votación del Consejo y las posibles consecuencias de su creciente rebeldía familiar. En casa, encontró a su madre y su abuelo en la terraza, tomando el té de la tarde como era su costumbre dominical. «Ah, el explorador regresa», comentó don Joaquín con una sonrisa astuta. «¿Cómo estuvo tu visita al mercado de artesanías?» «Reveladora», respondió Mateo sinceramente, uniéndose a ellos. Nunca había prestado verdadera atención a la riqueza artesanal que tenemos en San Miguel. «Es un privilegio vivir rodeados de tanto talento», asintió don Joaquín, aunque la mayoría de esos artesanos están luchando por sobrevivir en la era de la producción masiva. Precisamente por eso, nuestro proyecto de San Antonio debería preservar ese ecosistema cultural en lugar de reemplazarlo, comentó Mateo, aprovechando la apertura. Sofía, que había estado observando a su hijo con atención, intervino. «Mateo, querido, no sigas insistiendo con ese tema. Tu abuelo ya ha sido bastante indulgente al considerar tu propuesta alternativa». «No es insistencia, mamá», respondió Mateo con firmeza. «Es convicción. Después de ver el barrio hoy, estoy aún más seguro de que nuestro enfoque debe cambiar». Don Joaquín observó a su nieto con una mezcla de curiosidad y orgullo. «¿Estuviste en San Antonio hoy?» «Pensé que solo habías ido al mercado de artesanías». «El mercado primero, luego San Antonio», confirmó Mateo, decidiendo ser honesto pero cauteloso. «Quería ver personalmente el área que estamos discutiendo para el proyecto». «¿Y fuiste solo?», preguntó Sofía con ese tono que indicaba que ya conocía la respuesta. Mateo sostuvo la mirada de su madre. «No, fui con unas amigas que conocen bien la zona. Me mostraron aspectos del barrio que jamás hubiera notado en una visita oficial con el equipo de desarrollo». «¿Amigas?», repitió Sofía, arqueando una ceja perfectamente delineada. «La mesera y quién más». «Su hermana menor», respondió Mateo, manteniendo la compostura aunque internamente se tensaba ante la mención despectiva de Elena. «Y sí, Elena trabaja como mesera, pero también estudió enfermería y tiene un conocimiento profundo de la comunidad local». Don Joaquín, que había estado siguiendo el intercambio con interés, se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Elena? ¿Tiene apellido esta joven que ha captado tan intensamente tu atención?» «Quirós», respondió Mateo. «Elena y Lupita Quirós Saldívar». Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos del patriarca. «¿Quirós Saldívar? ¿De los Saldívar del norte de la ciudad?» «No lo sé, abuelo», respondió Mateo sinceramente. «Elena solo mencionó que sus padres fallecieron hace unos años y que desde entonces cuida de su hermana. Viven en un pequeño apartamento en la calle Insurgentes». Don Joaquín guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando información y conectando puntos mentalmente. Finalmente, asintió para sí mismo y dijo: «Interesante. Me gustaría conocer a esta joven algún día». La solicitud tomó por sorpresa tanto a Mateo como a Sofía, quien no pudo ocultar su desaprobación. «Papá, por favor, no alientes esto», protestó ella. «Es solo una fase, una pequeña rebelión que Mateo superará pronto». «No estoy tan seguro», respondió don Joaquín, estudiando a su nieto con ojos evaluadores. «Veo una determinación en él que me resulta familiar, la misma que tenía yo a su edad, cuando todos me decían que era una locura abandonar el negocio familiar de agricultura para aventurarme en la construcción». La comparación dejó a Sofía momentáneamente sin palabras, mientras Mateo miraba a su abuelo con renovado respeto. Rara vez el patriarca hablaba de sus inicios, de cómo había desafiado las expectativas de su propia familia para forjar su camino. «No es lo mismo, papá», insistió finalmente Sofía. «Tú elevaste el estatus de la familia. Esto es un retroceso». «¿Un retroceso?», intervino Mateo, incapaz de contenerse. «Conocer a alguien auténtico, alguien que trabaja honestamente y cuida de su familia con dedicación, ¿es un retroceso?». «No pongas palabras en mi boca, Mateo», respondió Sofía con frialdad. «Sabes perfectamente a qué me refiero. Hay diferencias que no se pueden ignorar». «Las únicas diferencias que importan son las de carácter», replicó Mateo. «Y en ese aspecto, Elena está muy por encima de muchas personas de nuestro círculo elevado». La tensión era palpable. Don Joaquín, sorprendentemente, intervino a favor de su nieto. «Sofía, querida,
Creo que deberíamos darle a Mateo el espacio para tomar sus propias decisiones. Ha demostrado ser un ejecutivo capaz y un digno heredero del legado Vega. Confío en su juicio. La declaración cayó como una bomba silenciosa. El apoyo del patriarca, aunque cauteloso, era inesperado y significativo. «Como desees, papá», respondió Sofía levantándose con dignidad. «Si me disculpan, tengo una llamada pendiente con el comité de la fundación». Cuando su madre se hubo retirado, Mateo miró a su abuelo con una mezcla de gratitud y curiosidad. «Gracias por el voto de confianza, abuelo. No lo esperaba». Don Joaquín sorbió su té antes de responder. «No confundas mi apertura con una aprobación total, muchacho. Pero he vivido lo suficiente para saber que las barreras sociales son mucho más permeables de lo que la gente como tu madre cree. Y más importante aún, he aprendido a reconocer cuando un hombre está encontrando su propio camino. Incluso si ese camino diverge del que habías planeado para mí», preguntó Mateo. «Especialmente entonces», respondió don Joaquín con una sonrisa enigmática. «Los caminos trazados por otros rara vez conducen a la verdadera satisfacción. Pero recuerda, encontrar tu propio camino no significa abandonar tus responsabilidades, significa transformarlas en algo que resuene con tu visión del mundo». Aquellas palabras se quedaron con Mateo durante el resto del día, resonando en su mente mientras trabajaba en los detalles finales de la presentación que realizaría ante el consejo directivo el miércoles siguiente. El lunes por la mañana, la oficina bullía con la actividad habitual del inicio de semana. Vanessa lo saludó con una formalidad inusual, manteniendo una distancia profesional que contrastaba con su habitual familiaridad. Era evidente que la confrontación durante la gala había dejado una marca. «Buenos días, Vanessa», saludó Mateo, intentando normalizar la situación. «¿Cómo estuvo el resto de la gala?» «Espléndida», respondió ella secamente. «Tu madre organizó una recaudación récord, a pesar de tu salida prematura». «Me alegra oírlo», dijo Mateo, decidiendo ignorar el tono acusatorio. «¿Tenemos confirmada la reunión con los inversionistas japoneses para hoy?» «A las 11, sala de juntas principal. Todo está listo», informó Vanessa con eficiencia profesional. «También llamó tu madre. Solicita que la acompañes a cenar esta noche con los Lomelí. Aparentemente hay tensiones que necesitan resolverse». Mateo suspiró internamente. Por supuesto que su madre intentaría una reconciliación forzada con los Lomelí. «Dile que tengo un compromiso previo esta noche, irreversible». «¿Lo tienes?», preguntó Vanessa, escrutando su rostro como si pudiera detectar una mentira. «Sí», respondió Mateo con firmeza. «Estoy finalizando la presentación para el consejo directivo del miércoles. Es prioritario». No era exactamente una mentira. Realmente necesitaba preparar esa presentación, aunque probablemente podría haberlo hecho después de la cena. «Como quieras», respondió Vanessa dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, añadió: «Por cierto, revisé los documentos del proyecto de San Antonio. Tu propuesta alternativa es sorprendentemente sólida». El cumplido inesperado tomó a Mateo por sorpresa. «Gracias, Vanessa. Significa mucho viniendo de ti». Una breve sonrisa cruzó el rostro de ella, un destello de la camaradería profesional que habían compartido antes de que las expectativas románticas complicaran su relación. «Solo hago mi trabajo», respondió, recuperando su tono neutro. «Tienes una llamada en la línea 2, el arquitecto Ramírez con preguntas sobre los planos revisados». El resto del día transcurrió en una sucesión de reuniones, llamadas y revisiones de documentos. A pesar de la intensidad del trabajo, Mateo no podía dejar de pensar en Elena. Había querido enviarle un mensaje durante todo el día, pero algo lo detenía. ¿Era demasiado pronto? Parecería demasiado ansioso. Finalmente, cerca de las 6, cuando la mayoría de los empleados comenzaban a marcharse, Mateo tomó su teléfono y escribió: «Hola, Elena. Solo quería agradecerte nuevamente por el día de ayer. Fue realmente especial conocer tu hogar y a Lupita más a fondo. ¿Cómo ha ido tu día?». La respuesta llegó unos minutos después. «Hola, Mateo, gracias a ti por los aretes para Lupita y por tu honestidad sobre el proyecto. Mi día ha sido agitado, doble turno en el café. ¿Qué tal el tuyo?». Mateo sonrió ante la pantalla. Incluso en un simple mensaje,
La autenticidad de Elena era refrescante. Maratón de reuniones y papeleo. Estoy preparando la presentación final para el Consejo Directivo sobre el proyecto de San Antonio, cruzando los dedos para que vean el valor de la propuesta alternativa. 3 puntos aparecieron, indicando que Elena estaba escribiendo. Luego desaparecieron. Luego aparecieron nuevamente. Finalmente, el mensaje llegó. Significaría mucho para muchas familias, no solo la nuestra. Hay personas mayores que han vivido toda su vida en esos edificios. Para ellos, un desalojo sería devastador. La respuesta conmovió a Mateo. No hablaba desde la perspectiva personal, sino pensando en la comunidad. Era esa generosidad de espíritu lo que más le atraía de ella. Lo entiendo ahora, gracias a ti. Antes solo veía cifras y proyecciones en una presentación. Ahora veo rostros, historias, vidas enteras. Después de un breve silencio, Elena respondió: eso es lo que marca la diferencia entre un buen empresario y un gran ser humano. El cumplido implícito lo hizo sonreír de nuevo. Estaba a punto de responder cuando Vanessa apareció en la puerta de su oficina. «Todavía aquí», comentó ella, observándolo con curiosidad. «¿Realmente estás comprometido con ese proyecto alternativo?» «Es importante», respondió Mateo, bloqueando discretamente su teléfono. «¿Necesitas algo antes de irte?» Vanessa entró en la oficina y cerró la puerta tras ella, un gesto que inmediatamente puso a Mateo en alerta. «Quiero hablar contigo como amiga, no como tu secretaria», dijo sentándose frente a él, «sobre esta situación». «¿Qué situación exactamente?», preguntó Mateo cauteloso. «Tú, la mesera, el repentino interés en la preservación del barrio de San Antonio, todo esto que está sucediendo». Mateo se tensó. «Mi interés en mejorar el proyecto es profesional, basado en análisis de mercado y tendencias turísticas». «Por favor, Mateo», respondió Vanessa con una sonrisa condescendiente. «Nos conocemos desde hace años. Puedo ver cuando alguien te importa». Ante su silencio, ella continuó: «No estoy aquí para juzgarte, solo para advertirte. Tu madre está muy alterada, más de lo que demuestra. Y mi padre, bueno, él toma muy en serio los acuerdos, incluso los no escritos». «No hubo ningún acuerdo, Vanessa», insistió Mateo. «Nunca te di a entender que había algo romántico entre nosotros». «Quizás no explícitamente», concedió ella. «Pero 3 años de atenciones, de eventos juntos, de almuerzos privados. Las personas asumen cosas, Mateo». «Lo siento si te di la impresión equivocada», dijo él sinceramente. «Te aprecio como persona y como profesional, pero nunca sentí por ti lo que...» Se detuvo, consciente de que estaba a punto de revelar más de lo que pretendía. «Lo que sientes por ella», completó Vanessa con una mezcla de tristeza y resignación. «Lo entiendo, aunque no lo comparta, pero debes ser consciente de las consecuencias. Esta historia no afecta solo a tu corazón, sino a empresas enteras, a familias, a legados». «¿Es una amenaza?», preguntó Mateo, su tono endureciéndose. «Una observación», respondió Vanessa levantándose, «de alguien que a pesar de todo se preocupa por ti. Ten cuidado, Mateo. No todos juegan limpio cuando hay tanto en juego». Con esas crípticas palabras, salió de la oficina, dejando a Mateo con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Regresó a su teléfono, donde Elena había enviado un nuevo mensaje. «¿Sigues ahí? Perdón si dije algo inapropiado». «Para nada», respondió rápidamente. «Solo una interrupción en la oficina. De hecho, me preguntaba si podría verte mañana. Hay un lugar que me gustaría mostrarte». La respuesta tardó unos minutos en llegar. «Mañana trabajo hasta las 5. ¿Después?» «Perfecto. Te recogeré en el café a las 5:30». Con esa promesa de un nuevo encuentro, Mateo regresó a su trabajo con renovada energía, aunque las palabras de advertencia de Vanessa seguían resonando en el fondo de su mente. El martes transcurrió en una bruma de anticipación. Mateo apenas podía concentrarse en las reuniones, su mente constantemente desviándose hacia el encuentro planificado con Elena. Había elegido cuidadosamente el lugar que quería mostrarle: el mirador del Charco del Ingenio, una reserva ecológica en las afueras de San Miguel, donde pocas personas iban al atardecer.
A las 5:20 estacionó discretamente a una cuadra del café La Parroquia. No quería crear rumores innecesarios apareciendo en su lujoso automóvil frente al establecimiento donde Elena trabajaba. La vio salir puntualmente a las 5:30, buscándolo con la mirada. Llevaba el uniforme del café y una pequeña mochila, su cabello recogido en una trenza sencilla. Incluso así, sin ningún arreglo especial, la encontraba hermosa. «Hola», saludó ella al acercarse, con una sonrisa tímida. «Lamento no haber podido cambiarme». El turno se alargó un poco. «Estás perfecta», respondió él con sinceridad, guiándola hacia donde había estacionado. «¿Qué tal tu día?» «Ajetreado. Un grupo de turistas norteamericanos decidió que nuestro pequeño café era el lugar perfecto para su reunión improvisada», relató ella mientras caminaban. «¿Y el tuyo?» «Productivo», respondió Mateo. «La presentación para mañana está casi lista. Creo que tenemos buenas posibilidades de convencer al consejo». Elena lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. «¿De verdad lo crees?» «Sí», aseguró él, abriéndole la puerta del coche. «Los números son sólidos y mi abuelo está de mi lado. Eso pesa mucho en las decisiones». Una vez en el vehículo, Mateo tomó la carretera que conducía a las afueras de la ciudad. Elena observaba el paisaje cambiar gradualmente de colonial a rural, con los campos de agave y los cerros áridos típicos de la región. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó finalmente, curiosa. «Al Charco del Ingenio», respondió Mateo. «Hay un mirador que poca gente conoce. El atardecer desde allí es especial». «He estado en el charco muchas veces», comentó Elena, «pero nunca al atardecer. La mayoría de los visitantes van durante el día para ver el jardín botánico», explicó Mateo. «Pero hay senderos menos transitados que llevan a vistas increíbles de todo el valle». 15 minutos después, aparcaban en una entrada secundaria de la reserva ecológica. Mateo sacó una pequeña mochila del maletero. «Traje agua y algunos bocadillos», explicó ante la mirada curiosa de Elena. «El sendero es corto pero empinado». Caminaron en cómodo silencio durante unos 10 minutos, siguiendo un sendero que serpenteaba entre cactus y arbustos espinosos. A medida que ascendían, la vista de San Miguel comenzaba a desplegarse bajo ellos, las cúpulas y campanarios de las iglesias brillando doradas bajo el sol descendente. Finalmente, llegaron a una pequeña meseta rocosa que ofrecía una vista panorámica del valle entero. San Miguel se extendía como un tapiz ocre y terracota, con la imponente parroquia destacándose en el centro. Más allá, los campos y colinas se extendían hasta el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violáceos. «Es impresionante», murmuró Elena, claramente conmovida por la belleza del panorama. «¿Cómo descubriste este lugar?» «Venía aquí cuando era adolescente», respondió Mateo, extendiendo una pequeña manta sobre una roca plana para que pudieran sentarse. Cuando la presión familiar se volvía demasiado intensa, escapaba a este rincón para pensar, para recordar que hay un mundo más allá de las expectativas de los Vega Montemayor. Elena lo miró con interés renovado, como si estuviera viendo una faceta de él que no había percibido antes. «No te imaginaba como un adolescente rebelde». «No lo era, no realmente», admitió Mateo con una sonrisa nostálgica. «Era más bien un soñador silencioso. Tenía estos momentos de claridad donde me preguntaba si el camino trazado para mí era realmente el que quería seguir». «¿Y qué concluías?», preguntó ella, aceptando la botella de agua que él le ofrecía. «Que no tenía el valor para desafiar a mi familia», respondió con honestidad. «Al menos no hasta ahora». Sus miradas se encontraron y por un instante las barreras que separaban sus mundos parecieron disolverse. Eran simplemente dos personas compartiendo sus verdades en un atardecer hermoso. «¿Qué cambió?», preguntó Elena suavemente. Mateo consideró la pregunta. Podría haber dado una respuesta genérica sobre madurez o perspectiva, pero Elena merecía la verdad. «Te conocí a ti», respondió simplemente. «Y me hiciste ver que hay formas diferentes de vivir, de relacionarse con los demás, de encontrar propósito». Un ligero rubor coloreó las mejillas de Elena, quien desvió la mirada hacia el horizonte, donde el sol se hundía lentamente. «No soy tan especial, Mateo», dijo finalmente.
Solo soy una persona común tratando de hacer lo mejor con lo que tiene. Eso es precisamente lo que te hace extraordinaria, respondió él. Tu autenticidad, tu falta de pretensiones, tu capacidad para encontrar alegría en las cosas simples, es algo que muchas personas en mi entorno han olvidado o nunca conocieron. Mientras el atardecer teñía de dorado las calles de San Miguel, Mateo relató a Elena todo lo que había descubierto, la historia de su abuelo Saldívar, las tierras perdidas y cómo la fortuna de los Vega se había construido parcialmente sobre esa adquisición cuestionable. Elena escuchaba en silencio, sus ojos gradualmente llenándose de lágrimas al conectar fragmentos de historias familiares que había escuchado en su niñez. El abuelo Miguel, a quien nunca conoció, la antigua hacienda que su padre mencionaba con nostalgia, la amargura que a veces ensombrecía la mirada de su padre cuando pasaban frente a ciertos edificios de construcciones Vega. Mi papá solía decir que teníamos sangre de hacendados, murmuró finalmente cuando Mateo terminó su relato. Pensé que era solo una de esas historias que los padres inventan para que sus hijos sueñen con algo más grande. Era verdad, confirmó Mateo, apretando suavemente sus manos. Y aunque no podemos cambiar el pasado, mi abuelo ha creado una fundación que canalizará parte de los beneficios del proyecto de San Antonio hacia la comunidad. Como presidente del comité directivo, puedo asegurar que tu familia reciba lo que legítimamente les corresponde. Elena retiró sus manos lentamente, una expresión compleja formándose en su rostro. No quiero caridad, Mateo. No es caridad, respondió él con firmeza. Es restitución, es justicia, aunque llegue décadas tarde. ¿Y qué dirá la gente?, preguntó ella, visiblemente conflictuada. ¿Que conseguí un trato especial porque estoy saliendo con el nieto de don Joaquín? ¿Estamos saliendo?, preguntó Mateo con una pequeña sonrisa, intentando aligerar el momento. Elena no pudo evitar sonreír a pesar de la seriedad del momento. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo sé, asintió él recuperando la seriedad. Y entiendo tu preocupación, pero esto no tiene que ser público, Elena. La fundación beneficiará a toda la comunidad, y lo que decidamos hacer específicamente para tu familia puede manejarse con discreción. Elena guardó silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. ¿Era demasiado para asimilar de una vez? La conexión de su familia con los Vega, la posibilidad de reclamar algo del legado perdido de sus antepasados, las implicaciones para su futuro y el de Lupita. Necesito tiempo, dijo finalmente. Para pensar, para hablar con Lupita. Por supuesto, respondió Mateo, respetando su necesidad de espacio. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista para hablar. Los días siguientes fueron de reflexión para ambos. Mientras San Miguel se llenaba del bullicio y color de las festividades de primavera, compuestos de comida tradicional, música de mariachi en las plazas y elaborados arreglos florales decorando las calles, Mateo y Elena mantenían comunicación mínima a través de mensajes ocasionales. Elena había compartido toda la historia con Lupita, quien, con la perspectiva directa de sus 16 años, tenía una opinión clara. «Es nuestro derecho», insistía la adolescente. «El abuelo fue engañado, y ahora tenemos la oportunidad de recuperar algo de lo que nos pertenece. ¿No crees que papá y mamá habrían querido eso para nosotras?» Pero para Elena, la situación era más compleja. Aceptar la restitución significaba aceptar también la conexión histórica entre su familia y los Vega, una conexión que complicaba aún más sus sentimientos hacia Mateo. Por su parte, Mateo enfrentaba sus propios dilemas. La revelación sobre el origen de parte de la fortuna familiar lo había obligado a reevaluar su relación con el legado de los Vega. ¿Cuántos otros acuerdos ventajosos habían construido el imperio del que ahora era heredero? ¿Estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad? El sábado por la noche, punto culminante de las festividades, Mateo deambulaba solo entre la multitud que llenaba el jardín principal. Banderas de colores ondeaban sobre las calles peatonales. El aroma de churros recién hechos y elotes asados impregnaba el aire, y parejas de todas las edades bailaban al ritmo de la música en vivo. Fue entonces cuando la vio, de pie bajo el resplandor de las luces festivas, tan hermosa que le cortó la respiración.
Elena llevaba un vestido tradicional bordado en tonos azules y morados, el cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros, una flor de bugambilia adornando su sien. Sus miradas se encontraron a través de la plaza, y algo en la forma en que ella sonrió le dijo que había tomado una decisión. Con el corazón acelerado, Mateo se abrió paso entre la multitud hasta llegar a su lado. «Hola», saludó simplemente. «Hola», respondió ella, su voz apenas audible sobre la música. «Hermosa noche para una fiesta, ¿no crees?» «La más hermosa», asintió él sin apartar los ojos de ella. Elena tomó una respiración profunda. «He estado pensando sobre todo lo que me contaste». «¿Y?», preguntó Mateo conteniendo el aliento. «Y he decidido que el pasado importa, pero no tanto como el futuro que podemos construir», respondió ella. «Aceptaré la restitución, pero con una condición». «Lo que sea», aseguró Mateo inmediatamente. «Quiero que los fondos se destinen a una clínica comunitaria en San Antonio», explicó Elena. «Un lugar donde personas como Lupita puedan recibir atención médica de calidad sin tener que elegir entre medicamentos y comida. Y quiero terminar mis estudios para trabajar allí como enfermera». La propuesta lo sorprendió y emocionó a partes iguales. Era tan típico de Elena transformar algo personal en un beneficio para toda su comunidad. «Es perfecto», respondió Mateo, su rostro iluminándose. «De hecho, es brillante. ¿Podría la fundación construir el edificio y financiar las operaciones? Podríamos nombrarla en honor a tus padres». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, conmovida por la sugerencia. A ellos les habría encantado eso. La música cambió a un ritmo más lento, y las parejas a su alrededor se acercaron para bailar. Sin palabras, Mateo extendió su mano en una invitación silenciosa. Elena la tomó, permitiendo que él la guiara hacia el centro de la plaza, convertida en pista de baile. Bajo el cielo estrellado de San Miguel, rodeados por la comunidad que ambos habían aprendido a valorar de diferentes maneras, bailaron como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido. Sus diferencias, que una vez parecieron insalvables, ahora eran solo parte de la compleja tapicería que formaba su historia compartida. «¿Sabes qué más he decidido?», murmuró Elena, sus labios cerca del oído de Mateo. «¿Qué?», preguntó él, disfrutando de la calidez de tenerla en sus brazos. «Que estamos definitivamente saliendo», respondió con una sonrisa traviesa, por si quedaba alguna duda. Mateo rió, atrayéndola más cerca. «Ninguna duda en mi mente». Y mientras la música continuaba y las estrellas brillaban sobre el valle de San Miguel, sellaron su entendimiento con un beso que prometía un futuro donde el amor verdadero triunfaba sobre preconceitos sociales, demostrando que las conexiones genuinas trascenden barreras de clase y fortuna. Un año después, el sol primaveral bañaba la recién inaugurada Clínica Comunitaria Quiroz Saldívar, un edificio de 2 pisos con fachada colonial y modernos equipos médicos en su interior. Una pequeña multitud se había reunido para la ceremonia de apertura, donde Elena, vestida con su uniforme de enfermera recién graduada, cortaba el listón junto a Lupita y Mateo. Los últimos 12 meses habían transformado sus vidas. Elena había completado sus estudios de enfermería con honores, mientras Mateo revolucionaba las prácticas empresariales de Construcciones Vega, implementando programas de desarrollo comunitario en todos sus proyectos. Don Joaquín, sorprendiendo a todos, se había convertido en el más entusiasta defensor de la fundación, compartiendo abiertamente la historia de los Saldívar como parte de un proceso de reconciliación con el pasado. Sofía, aunque inicialmente resistente, había cedido gradualmente ante la evidente felicidad de su hijo y la innegable inteligencia y dignidad de Elena. La boda, programada para el otoño, prometía unir no solo a 2 personas, sino a 2 mundos que habían estado separados demasiado tiempo. Mientras los asistentes aplaudían y las cámaras capturaban el momento histórico, Mateo tomó discretamente la mano de Elena y susurró: «¿Arrepentimientos?». Ella miró a su alrededor, su hermana floreciendo, su comunidad fortalecida, su vocación cumplida, y el hombre que había derribado muros para estar a su lado. Con una sonrisa radiante respondió: «Ni uno solo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Mateo
los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una colección especial con historias igualmente cautivadoras sobre amores que trascienden barreras sociales. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos nuevas narrativas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y el poder transformador del amor verdadero. ¿Les gustaría ver más historias ambientadas en la hermosa San Miguel de Allende o prefieren otros escenarios mexicanos? Los esperamos en los comentarios para conocer sus opiniones. Recuerden que sus sugerencias inspiran nuestras próximas creaciones.